Hola amigos, amigas de todos lados del mundo que nos ven en este espacio de la Bibliomusicineteca, un espacio multicultural y plurigeneracional cuyas actividades giran en torno a los libros, la música, el cine y la cultura en general. En esta ocasión tengo el gran agrado de presentar a un amigo muy querido de hace muchos años que nos conocemos, que él viene de Colombia, Alfonso Buitrago. Estudiamos juntos en el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y ahora me gustaría que me contaras toda esta experiencia que has tenido viviendo en Colombia, estando en otro país y además referirnos a todo lo que has publicado y todo lo que has hecho en estos años, que nos hemos dejado de ver, bueno, pero no de estar en contacto. Exactamente, qué bueno, Sonia, gracias por invitarme. Pues hace justo 10 años me fui de Barcelona, 2008, y en estos 10 años pues he tratado de ir desenvolviendo la carrera de escribir. Escribí un primer libro que vamos a presentar y el que vamos a conversar ahora, que se llama El hombre que no quería ser padre. Que es, el hombre que no quería ser padre, ¿no? Que es la historia de mi padre. Es un reportaje que se puede leer como una novela, pero es la historia real de la vida de mi padre, que fue un taxista común y corriente de Medellín, pero que tuvo un gran impacto, pues obviamente en mi vida y también en la manera en cómo él miraba la ciudad, y creo que eso es lo que intenté dejar ahí reflejado. Claro, fue muy intenso este libro cuando lo leí, que tuviste a bien enviármelo. La verdad es que me dejó impresionada porque es en tono autobiográfico, aunque la historia que cuentas es tomada de muchas otras maneras y otras vertientes. ¿Cómo nació la idea de escribir este libro? Pues una de las razones por las que me fui a Barcelona es porque mi padre quedó enfermo, le empezó un cáncer de laringe y se fue quedando sin voz, y como era una persona muy cercana, que me había criado conversando, sobre todo, creo que fue la marca de su educación, fue conversar conmigo, y yo sentir que iba perdiendo esa voz me fue generando mucha angustia, ¿no? Entonces yo regreso a vivir con él los últimos años y empiezo a escribir una carta que yo quería hacer, una mezcla entre una carta, reportaje, porque lo que hice fue que empecé a entrevistar a los amigos de él. Yo quería que le dijeran a él lo que él había significado en la vida de ellos, porque todos los amigos pues siempre tenían una gratitud por el impacto que él había tenido, les había enseñado algo de alguna manera. Entonces yo quería que antes que pasara algo grave con él, recogerle esas visiones y esos comentarios y entregárselos a él en forma de carta. Era como una carta reportaje, no sé, algo ahí que me salió así. Y pues efectivamente logré hacer una primera parte que le entregué, pero él muere rápidamente después de eso. Y a partir de ahí yo me doy cuenta que tengo muchas otras cosas que contar, que tengo muchas otras personas con las que hablar y buscar, y me dedico a hacer un viaje. Fui al pueblo donde él nació, visité las escuelas donde estudió, hablé con sus profesores, bueno, reconstruyo un poco. Yo creo que uno tiene un padre que uno no conoce, que es el que está antes de que uno nazca. Pues uno conoce un padre a partir de que uno nace, claro. Ese de atrás muchas veces no sabemos, y yo lo que intento hacer ahí es recuperar ese, para entender un poco sus ideas, pues su forma de ser. Pues lo haces muy bien, lo haces muy bien. A mí, te digo, me impresionó. Lo que me llama la atención es que precisamente es muy padre, tu padre. ¿Y por qué el hombre que no quería ser padre? Claro, el título tiene un poco de, no sé si de ironía porque en el fondo esa frase refleja una ilusión, no sé, que él tenía, ¿no? Yo ahora lo veo, ya él murió hace 10 años, más 9 años, y yo creo que en el fondo él creía que él podía no ser padre. Yo ahora creo que eso no es posible, pero él sí intentó todo el tiempo desmontar esa figura para intentar tener una relación diferente conmigo,
y él lo hizo muy consecuentemente, muchos años de su vida. Me insistió que él no era un papá, sino que él quería crear una relación muy igualitaria, trastocar un poco esos valores de poder. Él tenía toda una, sí, era como una cruzada propia, y sus hijos eran un poco el experimento que él iba haciendo ahí. ¿Dio resultados? Sí, bueno, pues, no sé, aquí estás, pero ¿no? aquí sí, por lo menos me dio una historia que contar. Claro, Creo exacto. que sí. Y luego además tienes muchas otras historias, porque te he visto en tus crónicas, en tus entrevistas, en aquel rescate que haces de personajes tan importantes, sobre todo más que importantes, interesantes en la vida de Colombia, donde tú vives ahora, ¿no? Sí, sí, yo vivo en Medellín y no sé, creo que pues más allá de escribir un libro sobre mi padre, me impulsó a encontrar unas ciertas vidas que a mí me permitieran contar cosas de Medellín. Creo que es lo que he venido intentando. Pues Medellín tiene una historia en torno al narcotráfico que es la que pues nos ha hecho más conocidos, y yo he intentado encontrar unas personas que con su vida reflejan lo que hay ahí, por lo menos lo que yo veo. Luego escribí un libro sobre un fotógrafo que murió muy joven, fue amigo, digamos, y murió en el proceso de hacerle el libro también, que había sido un fotógrafo de guerra, pero además murió de unos 50, 49 años, pero había tenido una vida muy intensa callejera en Medellín, y eso me permitía, mi papá era una generación anterior, luego con él conté una generación más reciente a la mía, y hacemos un periódico, que es este periódico que te traje aquí de regalo, que se llama Universo Centro, que es un periódico que hacemos un grupo de amigos cada mes, y ahí se mezclan muchas cosas. En el periódico hay literatura, hay fotografía, y hay mucha crónica. Yo escribo crónica, y ahí he ido rescatando esos personajes, o por lo menos contando esas historias que a mí me gustan. Ahora ando en otro proyecto que espero que llegue a buen puerto para el próximo año, y no sé, todavía no sé por qué, pero curiosamente la historia de otro fotógrafo. Pero en este caso sí quise meterme con el narcotráfico, porque, bueno, creo que hay cosas que me gustaría decir y me gustaría mostrar, aunque sea un tema un poco congestionado, por decirlo de alguna manera. Claro, porque bueno, ha habido todo un proceso, son muchos años, ¿no? Luego leo nombres aquí en el periódico, y Gaviria y Ospina, o sea, son nombres muy reconocidos por muchos temas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va hilando todo esto en este periodismo que tú estudiaste también aquí en el doctorado en periodismo? Claro. Pero ¿cómo lo vas hilvanando ahora en Medellín? Pues mes a mes, un poco nos reunimos ahí todos y vamos mirando lo que nos gusta y vamos buscando personajes, buscando historias. Es un periódico que también se hace muy de esfuerzo voluntarios. Mucha gente regala su trabajo, dicen, aquí tenemos esto, lo queremos publicar, y hemos descubierto un talento enorme, ¿no? Ellos han encontrado un espacio y nosotros hemos descubierto mucho talento que si no existiera un medio como este, pues difícilmente podrían publicar, a no ser que abrieran los blogs. Creo que el periódico de alguna manera cumple esa función que no cumplen otros medios más personales, y es que reúne, hace comunidad en torno a los que crean y a los que se leen. Se publican textos largos, es una apuesta por la lectura, no sé si todavía romántica, pero ahí estamos. Porque el periodismo es igual en Colombia, en Medellín, que en México, o sea, está padeciendo las mismas crisis, ¿no? Claro. Veo que este periódico es de distribución gratuita, claro. Pero ¿cómo se puede subsistir dentro del periodismo? Muy difícilmente. Nosotros pues cumplimos 10 años sacando este periódico mes a mes, son 100 ediciones, 10 ediciones cada año. Y lo hemos hecho como por terquedad y también porque vemos que la gente lo recibe y la gente nos ha apoyado mucho. En algún momento hemos hecho
crowdfunding y colectas para que nos ayuden a seguir sacando el periódico y hasta ahora hemos logrado, pero claro, cada mes pensamos que se va a acabar, cada mes es una celebración de que va a continuar. Lo hacemos por el placer de contar las historias que nos gusta contar, como nos gusta contarlas, más allá de y mirar y sostenerlo hasta que se pueda, ¿no? Eso es. Pues estupendo. Tú viniste ahora a presentar el libro, pero también en otro plan, supongo, ¿no? O sea, sí, vine ¿qué con te mi trajo familia. ahora por Barcelona? Vine con mi familia, tengo un hijo de 5 añitos y vamos a estar en diferentes lugares de Europa y era como una buena oportunidad para volver a saludarlos y estar acá. Yo recuerdo este lugar hace 10 años cuando se abrió por primera vez y me hace mucha ilusión verlo transformado de esta manera, además que los he ido siguiendo por redes sociales todos estos años, entonces para mí es un honor sentirme parte. Creo que venir y traer el libro es un poco simplemente decir eso, es decir, yo me siento de aquí. Bueno, para nosotros eres nuestro corresponsal en Medellín y eso también nos llena de cariño, de orgullo, de satisfacción, porque pienso que eso es lo que hemos hecho redes, ¿no? A través de estos años y que las conseguimos desde la universidad, ¿no? Cuando estudiamos juntos y decíamos hace rato, compartiendo la vida de estudiante, la vida de pobres, la vida precaria. La vida precaria, ¿no? Sí. Pero creo que nos dejó una gran enseñanza porque logramos estar juntos y mantenernos en la amistad durante tantos años. ¿Y cuáles son tus proyectos ahora? Porque bueno, tú presentaste la tesis y luego hiciste también un libro, ¿no? Claro, y terminé la tesis, me fui a Colombia. Ahora, como les contaba un poco, tengo un apoyo también para hacer otro libro que es sobre un fotógrafo que fue muy amigo de Pablo Escobar en su infancia y luego se convirtió en su fotógrafo personal. El señor vive aún y tiene un archivo fotográfico único, ¿no? de una época muy dolorosa para Medellín, y creo que aunque se ha contado bastante, ese archivo en particular todavía tiene muchas cosas que decir. Entonces ahora ando trabajando con él hace ya un año y espero terminar este año por lo menos la parte de la investigación toda y poder el próximo año sacarlo. Trabajando además sobre el mito. Porque la idea además es que él, exacto, Pablo Escobar. trabajando sobre el mito, sí, tratando de pronto de entender algo personal para mí como una generación que nos tocó crecer ya con la muerte de él. Digamos, a nosotros, a mi generación le tocó ver cómo se hacía ese mito. Yo quiero entender un poco qué hay ahí y eso es lo que estoy intentando. Y la idea es que el libro vaya acompañado de una exposición, o sea que bueno, vamos a ver cómo esperemos venir por acá. Por acá, claro, bienvenido y muchas gracias, Alfonso, y que tengas mucha suerte, que la presentación de este libro te lleve también a otras presentaciones en otros lados de Europa y de Colombia, y que tengamos pues muchas veces para vernos y para encontrarnos en Barcelona. Muchas gracias. Y que nuestros amigos sigan disfrutando a la distancia y aquí mismo en este espacio que quiere ser una ventana abierta para el mundo y ojalá lo logremos a través de esta cuestión positiva, cultural, ¿no? Que vamos promoviendo, y que agradecemos como siempre la grabación que hace Antonio Inglés y que nos desde siempre nos ha apoyado en la realización de estas pequeñas conversaciones con la gente que viene o que nos visita y que nos aporta, claro, sobre todo. Muchas gracias. A ti, Sonia, muchas gracias a todos.